Amén. Que el Señor nos bendiga. Quiero dar gracias a Dios esta mañana por nuevamente estar conectados en esta escuela dominical que nos convoca en este día. Damos gracias al Señor por darnos la vida, darnos la salud y en esta hora poder compartir junto a todos ustedes, los que van a compartir de esta escuela dominical, esta hermosa enseñanza que nos tiene el Señor preparada para este nuevo día. Quiero a todos darles un muy buen día, confiando en el Señor que todos han amanecido bien, y si no, en este día Dios los va a bendecir igual, porque confío que el Señor hará misericordia y será un día hermoso, maravilloso, donde también Dios nos dará quizás sorpresas maravillosas también. Dios es un Dios de sorpresas, siempre nos sorprende con sorpresas gratas, con sorpresas de bendición, que nos bendicen, que nos llenan y que nos dan de gracia por misericordia a nuestra vida. Quiero comenzar este proceso de escuela dominical, esta plantilla de escuela dominical, para que todos aquellos pastores y hermanos, predicadores, enseñadores, que tienen a cargo la escuela dominical, que hoy día por supuesto no se realiza, pero estamos compartiendo la escuela para seguir, ¿cierto?, las enseñanzas y guardándolas dentro de nuestro corazón y por supuesto también teniendo para nosotros una bendición en cuanto al conocimiento y al crecimiento por medio de su palabra. Voy a invitarlos a que podamos orar al Señor, que nos pueda el Señor otorgar su gracia y dirección para poder entrar en esta escuela dominical. Lo haremos orando al Señor juntos. Los quiero invitar que podamos doblar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y ponernos ante la presencia del Señor. Amantísimo Dios, le damos las gracias porque usted es un Dios grande, hermoso, bondadoso, lleno de misericordia y que nos bendice cada día. Damos gracias, Señor, por este nuevo día que usted nos da y nos permite, Señor, poder compartir de esta escuela dominical, Señor, que para nosotros será motivo de un alimento espiritual desde la mañana, Señor, sabiendo que hoy día es un día también especial, es el día del Señor, donde, Señor amado, tenemos la bendición de estar, ojalá, desde muy temprano, compartiendo, Señor, de tu amor, de tu bondad, de tu gracia, Señor, dedicando nuestra vida a ti, porque, oh Señor, usted, Señor amado, es para nosotros, Señor, Padre Santo, el centro de toda nuestra bendición. Gracias, Dios mío, bendíganos a través de su palabra. Ella pueda ser motivo de bendición, de crecimiento, Señor, que pueda bendecir muchas almas, Señor, y que podamos, por medio de su palabra preciosa, ir entendiendo, ir comprendiendo muchas de aquellas cosas, Señor, que están aquí encerradas para nuestra bendición, Señor, que están aquí, Dios mío, abiertas también para nuestra bendición. Amén. Y que todo aquel, Señor, que viene a este libro santo y bendito con fe, Señor, con acción de gracia, su palabra también a través de su Santo Espíritu, Señor, es abierta para que nosotros podamos entender y comprender aquellas cosas que nos conviene a nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por en esta hora estar aquí y compartir su bendición en nuestras vidas. Rogamos humildemente que usted nos bendiga, nos guarde, nos prepare en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria sea al Señor. Que el Señor nos bendiga. Bien. Agradecidos estamos de parte de Dios de iniciar este segundo domingo del mes de junio. Estamos en el domingo 14. La lección comienza en el libro de Santiago. Empezamos hoy día en esta hermosa carta, ¿cierto?, de Santiago, capítulo 1, verso 1 al 6. Santiago, capítulo 1, verso 1 al 6. Y el texto en Mateo, capítulo 5, versículo 12. Mateo, capítulo 5, versículo 12. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a dar un segundo para que usted lo pueda encontrar. Lo voy a repetir una vez más, por si acaso usted no lo ha hallado. La lección para este domingo 14 de junio, ya a mitad de junio. Santiago, en el capítulo 1, desde el verso 1
hasta el verso 6. Y la lección en Mateo capítulo 5, versículo 12. Voy a invitarlos para que podamos entonces compartir de esta su palabra. Amén. Amén. Lo haremos como nos ha sido enseñado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Perdón. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bendiga al Señor la lectura de su palabra. Ahora vamos a ir al texto sagrado en el San Mateo, en el capítulo 5, versículo 12, y daremos lectura en el nombre del Señor Jesús. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén. Bendiga al Señor su preciosa y bendita palabra. Amén, Señor. Bien, el domingo pasado terminábamos con la carta a los hebreos, y hoy comenzamos con este nuevo libro, o nueva carta, o epístola, como usted quiera llamarlo, ¿cierto? Que es escrita, ¿cierto?, por Santiago. En el primer verso ya comienza, ¿cierto?, a dilucidarse, ¿cierto?, quién es el escritor de esta carta, diciendo, por supuesto, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, esa parte para nosotros nos hace entender que Santiago presenta, ¿cierto?, su vida, presenta su ser, su caminar como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión. Bueno, nos vamos a detener un poco acá para poder ir meditando y entrando un poco en lo que quizás es más el contexto y el fondo de lo que en esta hora el Señor nos quiere a nosotros entregar. Conforme a la historia o a la tradición, como se llama, Santiago es hermano de Jesús. Él no fue apóstol, él no estuvo con Jesús, él no fue llamado al ministerio del apostolado, pero sí Santiago ejerce un cargo muy importante de liderazgo en la iglesia de Jerusalén. Es uno de los que lidera la iglesia y que lleva, por supuesto, esta gran responsabilidad y gran bendición de parte del Señor. Es uno de aquellos hermanos de carne, ¿cierto?, hijo de María, de José, y que cree en Jesús después de su muerte y de su resurrección. Es allí donde Santiago acepta al Señor Jesucristo y, por supuesto, también comienza, ¿cierto?, su vida espiritual en el conocimiento del Dios eterno y del Señor Jesús como su Señor y como su Salvador. Santiago escribe esta carta más o menos por ahí dentro del año 45, del año 49 después de Cristo, en todo aquel proceso de persecución que comienza la iglesia. Esto comienza, no nos olvidemos, con la muerte de Esteban, cuando este primer protomártir de la iglesia, ¿cierto?, es muerto, y allí comienza una gran persecución, pero también a la vez una gran dispersión. Muchos de aquellos hermanos que estaban en la iglesia de Jerusalén, por causa de la persecución que comienza en Jerusalén, son dispersos a muchos lados y van a muchas regiones llevando la palabra del Señor, incluso llegando hasta Roma, llevando la predicación de la palabra de Dios. En cierta medida,
esta persecución trajo como consecuencia la dispersión de los cristianos, el que muchos llegasen a muchos lugares remotos, ¿cierto? Llevando el mensaje de la palabra del Señor, y de esta manera la palabra de Dios se extiende en aquel mundo antiguo, ¿cierto? Que estaba bajo el Imperio Romano, y comienza la palabra de Dios a ser manifestada en muchos corazones. Luego el apóstol Pablo, fundador de muchas iglesias, el cual tiene, ¿cierto?, una gran bendición dentro de lo que se conoce como el Asia Menor, y también luego en Macedonia, que es parte también de Europa, vale decir Grecia, parte también allí, ¿cierto?, de Turquía, donde también la palabra del Señor es comenzada a predicar para la gloria del Señor. Y de esta manera la obra crece, se expande, muchas veces por causa de la persecución, por causa, ¿cierto?, de un mal. Todo, como dice la Escritura en Romanos 8:28, todo procura bien a los que aman a Dios. Y esto fue, por supuesto, una gran bendición. Y por eso Santiago escribe esta carta, que es mucho más amplia, no está dirigida, podríamos decir, a una sola iglesia, sino que es amplia, ¿cierto?, para poder llegar a todos aquellos que creen en Cristo y reciben a Jesús como su Señor y como su Salvador, y a todos aquellos que están en la dispersión, que han ido, ¿cierto?, a distintas regiones, a distintos lugares, llevando también el mensaje glorioso que el Señor por misericordia les ha concedido. Bueno, damos gracias a Dios, porque en estos tiempos tan difíciles, ¿no?, donde hoy día nos hemos tenido que quedar quietos en nuestras casas por causa de este proceso de pandemia que estamos viviendo, pero la palabra de Dios se ha extendido, ha llegado a lugares para nosotros insospechados. La predicación a través de los distintos medios, ¿cierto?, digitales, las redes sociales, han permitido poder llegar a muchos en su hogar, alcanzar a muchos que no tenían el conocimiento del Señor Jesús, y poder a través de ello llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y que éste pueda ser motivo de mucha bendición para los que creen. Amén. Gloria a Dios. Bien, ya habiendo entendido, ¿cierto?, el principio de esta carta, de haber tenido un pequeño comentario, vamos ahora al fondo de ella, o tratar de ir al fondo de ella, ¿cierto?, con la gracia y con la ayuda del Señor. El verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo leo así porque el verso 2 es un mandamiento, es un mandato. Está la palabra dada, es cierto, de una forma imperativa. Gloria sea al Señor. Es imperioso, quiere decir. Es una ordenanza, es un mandato de Dios a través, cierto, del Espíritu Santo, diciendo a todos aquellos cristianos que, en primer lugar, tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Amén. Gloria sea al Señor. Es para nosotros una bendición entender esta parte. Ya en la carta de los Hebreos, el Espíritu Santo nos revelaba, ¿cierto?, que las pruebas eran, por supuesto, habían sido motivo quizás muchas veces de decaimiento para la iglesia, pero el Espíritu Santo le decía: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haciendo entender, ¿cierto?, que la prueba, que no es lo mismo que, ¿cierto?, el proceso de la desobediencia, o podríamos decir el resultado de la desobediencia. La prueba es un proceso de Dios venido al hombre para hacerlo madurar, para hacerlo crecer, para ver y probar la fe que está en el corazón, y es necesaria dentro de la vida del ser humano. Por eso dice el Señor que Dios a los que ama disciplina. A los que ama, ¿cierto?, les pasa por procesos de prueba. Ahora, ¿qué es lo que vivía la iglesia en este pasado? Persecución, por supuesto. Por eso que la palabra está dirigida a los que habían sido, ¿cierto?, ya llevados a la dispersión. Por eso no es fácil tener que dejar todo abandonado, dejar, ¿cierto?, el hogar, dejar muchas veces la familia, huyendo por causa de una persecución.
Eran tiempos difíciles. Había una cruda persecución contra el pueblo de Dios. No olvidemos que Esteban había sido muerto. Y allí, a los pies de Saulo de Tarso, había sido dejada la ropa de Esteban cuando lo estaban apedreando. Sin embargo, cuando dice la palabra del Señor en los Hechos, Esteban, estando allí, ¿cierto? Él vio los cielos abiertos y al Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Por tanto, fue también, ¿cierto?, la muerte de este mártir Esteban, un gran varón de Dios, uno de los diáconos que habían sido elegidos dentro de la iglesia, una bendición y un levantamiento espiritual, ¿cierto?, para todos aquellos que creían. Pero la persecución, las pruebas, las aflicciones que habían venido sobre la iglesia eran bastantes. Y por eso quizás muchos habían perdido el gozo. Gloria sea al Señor. Bueno, en algún momento yo decía, gozo no significa andarse riendo. Gozo es fortaleza, gozo es confianza en Dios. Gozo nos hace permanecer, ¿cierto?, con la esperanza de saber que todas las cosas están en el control de Dios, están en la mano del Señor y no perdemos el gozo. No olvidemos que gozo es uno de los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es uno, que se manifiesta en gozo, paz, ¿cierto?, amor, fe, esperanza, benignidad, templanza. Todas estas cosas componen el fruto del Espíritu, el cual nos ha sido dado desde el momento en que el Señor Jesús, por su Espíritu Santo, habita en nuestros corazones. Luego, la iglesia había comenzado a perder el gozo de su salvación. Y qué tremendo es cuando el cristiano empieza a perder el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque ya no está, ¿cierto?, en una vida fervorosa, en una vida activa, en una vida, ¿cierto?, en la que verdaderamente, ¿cierto?, su corazón está lleno de la presencia del Señor. Cuando el gozo se aparta, que es nuestra fortaleza, eso es lo que nos fortalece a nosotros, lo que nos hace fuertes en batalla, lo que nos hace fuertes, ¿cierto?, en momentos difíciles, el gozo de Dios. Ese gozo se estaba perdiendo por causa de las pruebas, por causa de la persecución. Bueno, entendemos que la palabra del Señor, por cierto, también para nosotros es motivo de un espejo donde nosotros podemos revelar nuestra propia vida. Quizá, ¿cuántos cristianos habrán perdido el gozo en este tiempo? ¿Cuántos habrán decaído en la fe por causa de la pandemia, del problema económico, de las dificultades? Y quizá dentro de todo este proceso, es verdad, la iglesia está siendo probada. Amén. Nuestros cultos ya no son presenciales, ya no nos podemos ver, no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar. Ya no estamos juntos. Hemos tenido que venir a estos medios que hoy día nos permiten vernos, nos permiten comunicarnos, pero no quizás en una forma presencial. La iglesia está pasando por el proceso que pasa toda nuestra nación, con problemas económicos, con dificultades, con incertidumbre del mañana. Pero esto nos hará perder el gozo, la confianza, la certeza, la seguridad que Dios es el que tiene todas las cosas en sus manos y el control de ellas. Por supuesto que no. El gozo es un fruto que permanece en la vida del hombre, que permanece en la vida de la mujer que cree en Cristo, que ha recibido a Jesús dentro de su corazón. Por eso dice, hermanos míos, amén. Y es un mandato, es una ordenanza, imperativamente dice, hermanos míos, tened, ahora, no solamente por gozo, sino por sumo gozo, amén, sumo gozo, o sea, como cosa muy excelsa, como algo muy maravilloso, el que nosotros podamos tener diversas pruebas, que seamos probados de una forma, de otra manera, pero podamos hacerlo, ¿cierto?, en la gracia del Señor, como el Espíritu Santo también lo revela, ¿cierto?, a través de su palabra, cuando el Señor, ¿cierto?, a través del apóstol Pablo, ¿cierto?, háblale a la iglesia y le dice, ¿cierto?, que qué importante es que la iglesia, ¿cierto?, en los momentos difíciles se pueda regocijar en el Señor. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, gloria sea al Señor. Porque en este tiempo, cuando más que nunca, ¿cierto?, la iglesia está siendo probada, nuestro gozo
debe permanecer en nosotros, fruto del Espíritu. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, ¿no? Ayúdenos al Señor para entender estas cosas. Por eso dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Qué? ¿Qué debemos de tener por sumo gozo? El que todo ande bien, el que tengamos de todo y no nos falte nada, el que podamos vivir, ¿cierto?, sin ningún problema. Ese es nuestro gozo. Ese es el gozo que producirá dentro del cristiano el que nada le falte. Fíjese que no es así. Tenemos que entender que la prueba es una bendición. Bueno, alguien dirá, ¿cómo podrá ser una bendición una enfermedad? ¿Cómo podrá ser bendición una pandemia? ¿Cómo podrá ser bendición, cierto, un proceso de duelo, de sufrimiento, de dolor? Bueno, lo vuelvo a decir, gozo no es andarse riendo. Gozo es permanecer fortalecido en los momentos en que nosotros como seres humanos y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que pasar por distintas y diversas pruebas. Podemos pasar por pruebas de necesidad económica, podemos pasar por procesos de pruebas espirituales, podemos pasar por procesos de pruebas emocionales, distintas pruebas, diversas pruebas. En mi caminar he pasado por distintas y diversas pruebas, por muchos momentos o procesos, una de otra forma, de otro. ¿Y qué han logrado dentro de la vida del cristiano la prueba? Templanza, madurez espiritual. Gloria al Señor. Confianza en Dios. Porque, dígame, los que hemos pasado por procesos de necesidad y hemos visto la mano del Señor, cuando muchas veces nada ha habido, no ha habido un trabajo, no ha habido quizás nada que echar mano. Y hemos visto cómo Dios nos ha sustentado. Yo llevo esa experiencia. Cuando fui enviado al ministerio por misericordia del Señor y se me fue ordenado trabajar las 24 horas para el Señor. No dedicarme a trabajos materiales, sino que dedicarme a la obra del Señor. Bueno, en obediencia a aquella ordenanza, viví por la fe. Y viví en procesos y en tiempos donde había grande carestía y necesidad. Estoy hablando de los años 86 aproximadamente, donde había gran proceso de cesantía en este país y en un pueblo como Nueva Imperial, que en esos años era un pueblo lamentablemente pasando por una pobreza y una hambruna tremenda. Pero dentro de todo ese proceso, Dios me enseñó a confiar y a saber que Dios tenía para mí provisión cada día y que no iba a faltar su misericordia. Y no faltó. Gloria sea al Señor. No había en abundancia, no había en exquisiteces, pero Dios proveyó para nuestro sustento. Amén. Gloria a Dios para siempre. Tenemos que pasar por distintas pruebas, diversas pruebas. Ahora, ¿es necesario que tengamos que ser probados? Sí, es necesario. Tenemos que pasar por pruebas. Amén. Si usted está pasando hoy día por una prueba de enfermedad, si hoy día está pasando por una prueba donde se tiene que operar, si tiene que pasar un proceso, ¿cierto?, con el coronavirus hoy día, porque de la noche a la mañana, ¿cierto?, comenzó usted a sentir que tenía algunos síntomas y fue y se hizo el examen y salió positivo. Y eso significa que muchas veces no solo usted, sino que su familia ha tenido que entrar en el proceso, ¿cierto?, de tener que, ¿cierto?, tener el coronavirus. Pero con la ayuda del Señor, con la confianza puesta en Dios, ¿cierto? No falto quizás como seres humanos de que podamos nosotros en algún momento tener algún temor, tener cierto, en alguna forma, ¿cierto?, como personas, ¿cierto?, ser débiles muchas veces. Pero la fe nos fortalece, el gozo nos fortalece de saber que estamos en las manos del Señor y que todo lo que se hará será conforme a su voluntad. Así que es un imperativo que el Espíritu Santo coloca en este verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gloria sea al Señor. No es que simplemente, ¿cierto?, lo tomemos como algo optativo. La palabra de Dios nos está dando, ¿cierto?, podríamos decir en esta hora, una voz, ¿cierto?, podríamos decir de firmeza, una voz, ¿cierto?, en la cual podamos nosotros permanecer firmes. Gloria sea al Señor,
lleno del gozo, que es fruto del Espíritu, ¿cierto? Cuando nos hallemos en diversas pruebas, ya sea como sea el proceso que usted o yo podamos estar pasando. La Escritura, por ejemplo, nos revela en Romanos capítulo 5, versículo 3, ahí vamos a tener alguna meditación. Es necesario siempre ir confirmando a través de la palabra de Dios. Romanos capítulo 5 dice así. El apóstol Pablo, describiendo, ¿cierto? De alguna manera, podríamos decir, el proceso personal que lleva él, porque entendemos que vivió por muchos procesos el apóstol, pasó por muchas pruebas. Allí en alguna carta él lo detalla, ¿cierto? Fue azotado 3 veces con vara, gloria sea al Señor, fue lapidado, dejado debajo de un montón de piedras, ¿cierto? Fue náufrago en el mar, gloria al Señor, pasó por hambre, por necesidad, por camino, a expensas de ladrones, en fin, un proceso de prueba que vivió el apóstol Pablo llevando el Evangelio. Y él dice en el capítulo 5, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿En qué se gloriaba el apóstol Pablo? ¿En tener buena casa? ¿En tener buen auto? ¿En tener buena cuenta bancaria? ¿Se gloriaba en el hermoso templo que había construido? ¿En qué se gloriaba el apóstol Pablo? ¿Cuál era la gloria que llenaba su corazón, su vida? Dice, no solo esto. Y estamos hablando en plural. No solamente Pablo habla por sí mismo, sino por aquellos que están a su lado. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Amén. Bueno, cuando hablamos de tribulaciones hablamos más que de un proceso, ¿cierto?, de, no sé, de repente de cesantía. Estamos hablando de tribulaciones. Estamos hablando de un proceso tan difícil, tan adverso, ¿cierto? Tan complicado, que nosotros lo catalogamos como una tribulación, vale decir, algo, ¿cierto?, que en exceso, ¿cierto?, es contrario a nuestra vida. Y en esas tribulaciones, Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, gloria sea al Señor, sabiendo, teniendo la sabiduría, el conocimiento de Dios, algo que vamos a tocar más adelante, sabiendo, ¿cierto?, que la sabiduría, el conocimiento de Dios me hace entender estas cosas, que es necesario que pasemos por tribulaciones. Amén. Sabiendo, dice la palabra del Señor, que la tribulación, que la angustia, que los procesos adversos producen paciencia. Amén. Algo que también vamos a tocar más adelante. Y la paciencia, prueba. Amén. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso es poder entender este pasaje, ¿no? Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo este proceso que el Espíritu Santo nos da a entender, ¿cierto? Nos dice, primeramente, tengo, gracias a Dios, la sabiduría para entender estas cosas. Segundo, me ha producido en mi paciencia. Tercero, la prueba. Amén. Amén. La prueba que muchas veces nosotros decimos, ojalá esté muy lejos de mí. Ojalá yo nunca pase por prueba. Pero quiero decir que todo cristiano que ha abrazado la cruz de Cristo tendrá que ser probado. Amén. La prueba tiene que ser parte de nuestro caminar. No, por supuesto, vamos a vivir toda la vida en pruebas. No todo va a ser una prueba y no todo va a ser un proceso adverso. Vamos a tener procesos adversos, pero también va a haber bonanza, también va a haber bendición, también vamos a vivir tiempos de tranquilidad y de paz. Sí, Señor. Pero en medio de ellos también tenemos que entender que vendrán procesos de prueba. Sí, Señor. Yo se lo digo. No sé. ¿Pensábamos nosotros hace algunos meses atrás lo que íbamos a estar viviendo hoy día? No, Señor. Qué gran verdad decía el Espíritu Santo en la clausura de la conferencia. Así es, Señor. No sabemos lo que viene, Así es, mi Dios. pero algo viene. Y el Señor nos fortaleció y nos dio gozo en ese momento. Sabíamos nosotros todo lo que se venía, todo lo que íbamos a vivir en forma inédita. Inédita.
Muchas generaciones hacia atrás no habían vivido ni experimentado lo que significa una pandemia. Y no solo la pandemia de salud, sino que también todo este proceso económico, todo este proceso que hoy día estamos viviendo, donde hoy día casi 9 millones de chilenos están, ¿cierto?, en cuarentena y teniendo que estar en sus casas. Así es. Donde hoy día, si se vivía, ¿cierto?, con un sueldo, hoy día se vive quizás con la mitad o con un cuarto. Y quizás mucho sin nada. Gloria al Señor. Bendito Nosotros hemos vivido la experiencia, gracias a Dios, y el Señor ha proveído, aunque nada hay, pero Él ha proveído. Gloria a Dios. Y podemos decir, no ha faltado el sustento en nuestra mesa. No, mi Dios. Gloria al Señor. Luego entendemos por la palabra de Dios, ¿cierto?, que todo lo que el Espíritu Santo nos dice, la paciencia, prueba, amén, prueba, gloria sea al Señor. Y la prueba, esperanza. Aleluya. Dígame qué maravilloso, hermano, es cuando en el corazón hay fe y esperanza. Fe es lo que no vemos, pero creemos, pero la esperanza es lo que sabemos que viene. Y lo esperamos con ansia, y lo esperamos con gozo, y lo esperamos con certeza. Y la esperanza no avergüenza, porque está puesta en Dios. Mi esperanza no está puesta en brazos de carne. Yo no estoy esperando de que los hombres por su sola inventiva creen una vacuna y esto se solucione. Si llegan a hacer algo, es porque Dios les dará sabiduría para hacerlo. Pero mi esperanza está puesta en Dios. Amén. Dios que en esta hora puede decir, hasta aquí la pandemia. Hasta aquí este virus, y el virus muere y desaparece. Gloria al Señor. Ya he estado leyendo por allí algunos científicos que están determinando y están examinando este virus y dicen, en una forma que para ellos no es comprensible, el virus está llegando a una etapa en que está muriendo. Así es, Señor. Bueno, nosotros el pueblo de Dios estamos orando al Señor y somos creyentes y tenemos esperanza, y la esperanza no avergüenza, No, sí. porque ha sido puesta en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria sea al Señor. Nosotros vivimos en esperanza. Tenemos una esperanza cierta que no avergüenza. Hay mucha gente que tiene esperanza en muchas cosas, pero luego lamentablemente las esperanzas se caen. Usted puede poner la esperanza en los políticos, puede poner la esperanza, ¿cierto?, en el gobierno, puede poner la esperanza en esto, en lo otro, y cuando usted va a mirar las cosas se encuentra que la letra chica lamentablemente no era lo que usted pensaba. Cuando ponemos la esperanza en los hombres, todos los hombres fallamos, pero Dios no falla. Dios es todopoderoso. Amén. Gloria sea al Señor. Así que, qué importante cuando el apóstol Pablo dice, y nos gloriamos, amén, en nuestras tribulaciones. Porque la tribulación es necesaria, el proceso de la prueba es necesario en nuestra vida. Y esto ha venido una consecuencia de bendición para nosotros. Sí, sí. La prueba no la tenemos que mirar como una adversidad, sino como una bendición. Claro, dice que cuando nosotros pasamos por estos procesos, a la verdad, no es, quizás estamos afligidos, pero luego produce frutos apacibles de Señor. justicia. Gloria al Señor. Amén. El apóstol Pedro, también por la inspiración del Espíritu Santo, en Primera de Pedro capítulo 4, también nos aconseja, ¿cierto? Sí. Diciendo, por la inspiración del Señor, dice de la siguiente manera: amados, mire que nos trata maravillosamente el Señor. Amén. Quiero repetir esta palabra: amados. Sí, Señor. Amén. Usted y yo somos amados del Señor. Amén. Dios nos ama entrañablemente. Y créame, con toda la autoridad de la palabra de Dios se lo digo, no habrá ninguna cosa que sobrevenga a nuestras vidas que no esté contemplada en el amoroso y compasivo corazón de Dios hacia nosotros. Y si tenemos que pasar por algún proceso de prueba, Dios nos fortalecerá en ella. Amén. Y nos dará gracia, porque mientras vamos por esta tierra somos peregrinos y tenemos que pasar por procesos. Pero ya viene el tiempo en que la prueba se terminará y estaremos con el Señor para siempre. Amén. Dice: amados, no os sorprendáis. Amén. Usted y yo no, como hijos del Señor, no nos podemos sorprender.
si viene algún proceso, alguna prueba. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No olvidemos que la palabra del Señor dice que la fe, ¿cierto?, es como el oro, el cual siendo perecedero, dice, se prueba por fuego. ¿Cuánto más nuestra fe que es imperecedera, que es eterna? Amén. Gloria al Señor. Y así como el oro pasa por el crisol y es purificado, amén, porque el oro, ¿cierto?, trae impureza, el oro trae, ¿cierto?, viene contaminado con algún otro mineral, y cuando pasa por el fuego a una temperatura muy elevada, el fuego, ¿cierto?, refina el oro al pasar por ese proceso. Así también el hombre de Dios, la mujer de Dios, cuando pasa por el proceso de la prueba, también, ¿cierto?, es refinado para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Muchas de aquellas impurezas van cayendo dentro de estos procesos. No os sorprendáis, dice, por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Es extraño que el cristiano esté pasando por alguna prueba? Porque de repente muchas veces, ¿cierto?, pensamos de que nosotros como hijos de Dios no podemos pasar ningún proceso, ninguna enfermedad, no nos podemos enfermar, no podemos tener procesos de muchas veces de cesantía, o muchas veces por pasar por procesos de tal vez, ¿cierto?, de aflicción, de persecución. O sea, yo soy hijo de Dios y el Señor me tiene que tener de todo. Pero alguna prueba tendrá que venir a su vida y a la mía. Así es, Señor. Y cuando esto pase, no nos sorprendamos, dice el Espíritu Santo. No, todo lo contrario. Entendamos que es parte de nuestra experiencia y que Dios nos ama y que a través de ella nos va a bendecir. Amén. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y hay aquí en este pasaje una gran revelación. O sea, si somos muertos con Él, viviremos con Él, dice el Espíritu a través del apóstol Pablo. Si sufrimos con Él reinaremos. Amén. Vale decir, cuando pasamos estos procesos, ¿cierto?, en los cuales nos hacemos participantes de los padecimientos de Cristo. Gloria al Señor. Por eso también el Espíritu Santo dice que si sufrimos, no suframos como malhechor o por habernos entremetido en lo ajeno. Estamos hablando de cuando sufrimos por la causa del Señor. Y Dios nos ha puesto esta prueba en el camino. Dios nos bendiga. No porque en alguna manera nosotros actuamos mal y porque tuvimos consecuencias del pecado, sino porque estamos siendo probados. La palabra del Señor dice en el mismo Santiago, Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado. Dios no lleva al hombre a pecar. Dios nunca te va a llevar a ti, hermano, en el nombre del Señor te lo digo, a pecar. Dios no tienta a nadie. Somos tentados, dice la Escritura, de nuestras propias concupiscencias, o sea, de nuestro deseo, de la carne, de nuestro corazón, muchas veces, ¿cierto?, el cual no está totalmente entregado, convertido al Señor. Así es, Señor. Entonces, hermanos, cuando la prueba viene, es un proceso que viene de parte de Dios para nuestra vida, pero conjuntamente con la prueba, también Dios da el gozo para pasar la prueba. Amén. Por eso dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Así es, Señor. Y así como ¿cierto?, con el Señor sufrimos, con Él también reinaremos. Gloria a Dios. Amén. Entonces, la prueba es una bendición. Así es, Señor. Aunque quizás muchas veces no lo entendamos. Luego que la prueba pasa, luego que el proceso pasa, nos damos cuenta que es una bendición. Gloria sea al Señor. Así es, Señor. Yo alabo a Dios porque mi ministerio se funda en las largas y largas caminatas que tuve que realizar en mi pasado, caminando hacia los campos. Horas y horas, caminando solo, solamente con la compañía del Señor, Amén. con el cual conversaba y tenía largas conversaciones. Durante todo ese proyecto y todo ese periodo, iba conversando con el Señor, y eso funda mi ministerio, Bendito funda mi vida Dios. espiritual, en la que por misericordia del Señor hasta los días de hoy no soy, por supuesto, ¿cómo decirlo?, no seré un gran ministro, pero el Señor en su amor me da
de su gracia, de su amor, de su bondad, Así para es, poder Señor. iniciar mi vida espiritual fundado, ¿cierto?, en esta cercanía y en este compañerismo que el Señor me da y me permite tener desde mis inicios dentro de mi vida ministerial. Pero a cualquiera le hubiese parecido una tremenda prueba tener que caminar kilómetros y kilómetros en el campo, mojándose, secándose la ropa en el cuerpo y teniendo que pasar por necesidades, por hambre. Pero allí, en ese proceso, empiezo a conocer un poquito más de quién es nuestro Señor. Así Porque es, en Señor. medio de ese proceso, Dios estuvo conmigo Amén. y me dio promesas que se han cumplido en el tiempo. Gloria a Dios. Alabados al Señor. Así que estamos en el verso 2. Avancemos al verso 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, teniendo la sabiduría. Amén. Eso significa, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué produce la prueba de nuestra fe? Paciencia. Así es, Señor. ¿Qué significa esto? Que en medio de los procesos de prueba, el hombre aprende a esperar, Sí, Señor. a confiar en Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Porque cuando estamos en la prueba y nos damos cuenta que no hay otro auxilio, que no hay otra salida, que no hay otra cosa que podamos hacer. Amén. Gloria al Señor. Como seres humanos, ¿cierto? Nosotros nos movemos, hacemos aquí, hacemos allá. Pero cuando viene el proceso de la prueba, nos damos cuenta que la prueba en sí es tan a veces imposible de poder nosotros solucionarla, que es allí donde el hombre aprende a tener paciencia, a confiar, a esperar en Dios. Mire qué bueno es la prueba. Porque resulta que muchos se airan, se enojan. Así es, Señor. Gloria a Dios. Yo cuento una experiencia muy en aquel pasado, cuando estaba en el campo, ¿no? Llega un hermano a nuestra iglesia muy fervoroso. Era él un hermano del campo, un hermano mapuche de allá, ¿cierto? De la 9ª región. Y muy contento. Y en algún momento determinado, aquel hermano deja de ir a la iglesia. Pasó un domingo, al otro domingo ya no vino. Dije yo, voy a ir a visitarlo. Ahora, ir a visitar a los hermanos en aquel lugar no era muy fácil, porque eran varios kilómetros que había que caminar para llegar a la casa. Y fui en el nombre del Señor. Y llego allá, y lo visito, comienzo a conversar con él, le digo: hermano, usted lo he echado de menos, ¿por qué no ha estado en la iglesia? ¿Por qué no ha ido a un servicio? No, me dijo, estoy enojado con Dios. ¿Y qué le pasó, hermano? ¿Por qué se enojó con Dios? No, me dijo, se me enfermó la vaca, dijo, y yo ahora estoy sirviendo al Señor, y ¿cómo es posible que me vengan todas estas cosas? Dijo. Bueno, para nosotros quizás es un poco risorio, pero quiero decirle que para una persona en el campo y en aquellos días, ¿cierto?, que se le enfermara un animal, era un gran proceso, era un gran problema. Pero ese problema pequeño, en un corazón pequeño, también, sin fe, produce el hecho de que aquel varón mostró su fe. ¿Cuál era su fe? Ninguna. Él seguía a Dios por el pan y los peces. Pero cuando vino así una prueba, quedó tendido en el camino. No vaya a hacer cosa que se le enferme la vaca, pues mi hermano, y usted se llene de enojo y se aire con Dios. Amén. Y se enoje por el proceso que está pasando. Porque la prueba produce paciencia. Amén. Amén. Saber esperar. El salmista, por la inspiración del Señor, nos habla en el libro de los Salmos, que por supuesto el salmista David, gloria sea al Señor, un salmo muy hermoso para mí, uno de los salmos hermosos que están dentro de la palabra de Dios. Salmo 37. Dios nos bendiga. Amén. Gloria al Señor. Como no los tengo buscados, sino que tengo que buscarlos, me demoro un poquito, pero usted me tendrá paciencia. Salmo 37. Dice la palabra del Señor, y quiero solamente leer el verso 8. Dice: deja la ira. Primero porque en la ira no hay bendición.
No, Señor. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Así es, Amén. Señor. La ira lleva al pecado. La ira nos hace pecar. Gloria sea al Señor. Y de ella nosotros tenemos que escapar. Amén. Así Y es, muchas Señor. veces, ¿cierto?, en el proceso de la prueba, los hombres se airan. Y entran en ira. Y entran, ¿cierto?, muchas veces, ¿cierto?, a altercar con Dios. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Miramos allí, ¿cierto?, a hombres que altercaron con Dios, como por ejemplo fue Jonás, que altercó con Dios. Dijo, no, yo no voy para allá, porque sé que Dios es misericordioso y tardo en la ira, y yo sé que si empieza a predicar, el Señor va a perdonar a los de Nínive. Y se fue opuestamente a lo que Dios le había mandado. ¿Cuál fue el resultado de esto? Una tremenda prueba. Así Jonás es, tuvo que llegar a la profundidad del mar, ¿cierto?, en el vientre de un pez o una ballena, como dice la palabra del Señor Sí. en la versión antigua. Y allí, ¿cierto?, tuvo que clamar. Y desde las entrañas del mar Dios lo escuchó. Porque Dios escucha en todo lugar. Gloria al Señor. Entonces, dice, como dice el verso, deja la ira y desecha el enojo. Deséchalo. Bueno, sí, nos podemos enojar. ¿Quién no se enoja? Amén. Así es, Yo Señor. me enojo. No sé, en el día tal vez me pueda enojar, no sé cuántas veces, una, dos, a veces ninguna. Un día maravilloso. Gloria al Señor. Pero que nos enojamos, nos enojamos. Amén. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites. Amén. No te excites, no te muevas. Amén. En manera alguna, hacer lo malo. Gloria al Señor. Ahora, la paciencia nos ha sido dada y es fruto del Espíritu. Sí, Señor. Y la paciencia, ¿cierto?, se manifiesta, se crea, se forma en la prueba. El Amén. saber confiar, el saber esperar. Como dice la palabra del Señor, confía en Jehová. Amén. Mire, a ver, volvamos nuevamente al mismo salmo. Gloria sea al Señor, para que podamos entender la misericordia de Dios. El verso 3 dice, confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Amén. Guarda silencio ante Jehová, Así es, y Señor. espera en Él. Gloria al Señor. Amén. Qué hermoso es guardar silencio en el proceso de la prueba, hermano. Ayúdanos, Dios. Qué hermoso es guardar silencio y decir amén. Vemos un hombre de Dios que dice Jehová lo dio, Jehová lo quitó. Sea el nombre de Jehová glorificado, enaltecido. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces la prueba produce paciencia, saber esperar, saber confiar. Amén. Gloria sea al Señor. Permanecer, ¿cierto?, en este proceso de prueba, hermano, no, ¿cierto?, llenándonos de ira, de enojo. Ahí vemos a Jonás, ¿cierto?, lleno de enojo. Había Dios hecho crecer una calabacera en la noche para que le diese sombra, pero al mismo tiempo en la otra dice, mandó un gusano que se comiera la calabacera, y cuando estaba allí, porque dice que era calvo más encima, gloria sea al Señor, estaba enojado hasta el punto, decía, quiero morirme. Así es, Señor. ¿Tan enojado estás, Jonás, por la calabacera que tú no creaste? Gloria sea al sí, le dijo, me enojo hasta la muerte. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Qué terrible, ¿no? Cuando el hombre está lleno de ira, de enojo, y está tan ciego, es como hermano, ¿cierto?, Balaam, que no se da cuenta que Dios abre la boca de un mulo, de una mula para hablarle, y así todo no entiende. Así es, Señor. Gloria al Señor. Alabado sea su Ayúdenos el Señor para que en el proceso de la prueba aprendamos a tener paciencia, mi hermano. Sí. Está siendo probado usted, yo también, quizás muchos de nosotros. Tengamos paciencia. Ayúdanos. Ya va a pasar. El Señor está con nosotros. Y en este proceso nos va a ayudar, Así nos va a guardar y a hacer misericordia en nuestra vida. Bendito Tengamos sea. paciencia en lo que Dios, a través de esta prueba, quiere producir dentro de su vida. Sí, Señor. Mire que los que son impacientes, no saben esperar, no saben confiar, no saben cerrar su boca y confiar en el Señor, muchas veces, lamentablemente, en vez de ver
la bendición el día de mañana, se confunden, se airan, se apartan de Dios. Gloria al Señor. No olvidemos, hermano, que al Señor tenemos que servirle, tengamos o no tengamos. Estemos como estemos, del Señor somos. Amén. Y debemos de servirle en todo momento, en todo tiempo. Así es, Como Señor. seres humanos, por supuesto, tenemos alguna debilidad en el camino, pero eso no significa que esa debilidad nos va a llevar a ser faltos de fe No, y a caer en incredulidad. El Señor tenga de nosotros misericordia. Amén. Amén. Así que la paciencia, no olvidemos lo que dice primero, hermanos, tener por sumo gozo. Esta es una ordenanza. Y luego empieza el Espíritu Santo a hacernos entender. Y la prueba produce paciencia. Amén. Y ahora vamos al verso que siguiente. Más tenga la paciencia su obra completa. Gloria sea al Señor. Cuando la paciencia en nosotros, ¿cierto? Hace su obra. Porque en nosotros la paciencia, el saber esperar, el saber confiar, el saber estar tranquilos, el no airarnos, ¿cierto? El estar en paz, confiando en el Señor. Amén. Tiene su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así es. O sea, ¿qué mueve la paciencia? ¿Qué produce la prueba? ¿Qué produce la paciencia? Que seamos perfectos. En este caso, la palabra perfecto no está hablando de la perfección, de ser hechidos de perfección, sino que está hablando de ser maduros en la fe. Amén. Cabales. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor sanó al endemoniado Gadareno, no solamente dice que estaba vestido, sino que en sus cabales. Así es. Gloria al Señor. Vale decir, ese hombre que estaba enajenado, loco por la multitud de demonios que habitaban en su corazón, había perdido, ¿cierto?, su razón, sus cabales. Así es. Bueno, la fe, la paciencia, produce madurez, el saber, ¿cierto?, estar en nuestros cabales. Creo que esa palabra debe venir, ¿cierto?, el de tener, ¿cierto?, el pie metido en el estribo. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Bien montado, bien sentado en el lugar en el cual el Señor nos ha puesto. Así es, Señor. Dios nos bendiga. Amén. Porque los que hemos en algún momento andado a caballo nos damos cuenta que el que no está bien sentado en un caballo se cae. En el momento en que el caballo se mueve, empieza, ¿cierto?, a saltar usted arriba si usted no sabe cabalgar. Así es, Señor. Gloria a Dios. Bueno, nuestra razón también tiene que estar bien puesta. Amén. Maduros. Dice que la obra perfecta que produce la paciencia es que seamos perfectos y cabales, maduros en el Señor, sin que os falte cosa alguna. Esto no está hablando de las cosas materiales, está hablando de cosas espirituales. Porque cuando hay madurez espiritual, cuando hay templanza en el Señor, cuando hay, ¿cierto?, un hombre de Dios, una mujer de Dios, que ha pasado por procesos. Nosotros, ¿cierto?, en el pasado decíamos, hemos aprendido a tener cuero de elefante. Gloria al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios, ¿cierto?, la mujer de Dios ha aprendido a pasar por muchos procesos, ¿cierto? Y está, ¿cierto?, ahora ya en un estado de madurez espiritual en que verdaderamente, ¿cierto?, como seres humanos no somos, podríamos decir, ¿cierto?, todopoderosos, sino que sufrimos el agravio, muchas veces pasamos muchas veces el dolor, nos dolimos como cualquier ser humano, lloramos, quizás, tal vez, pero ya con paciencia, con esperanza, sabiendo que tenemos un Dios maravilloso que Amén. siempre hará misericordia y justicia con nosotros. Así es, Señor. Gloria al Señor. Amén. Y si no es en esta vida, será junto al Señor, en aquella que nos espera Así es, Señor. eternamente en los cielos junto a Él. Entonces, su obra completa, mire, la prueba, la bendición que ha traído. Ya no somos aquel hermano, aquella hermana que iniciaron los caminos del Señor, en que no teníamos conocimiento, en que quizás la primera prueba nos conturbó, la segunda también, en que quizás, cierto, pasamos por procesos, necesidades. Pero cada prueba que vino a nuestra vida nos ayudó a confiar, Amén. nos ayudó a mirar, cierto, con esperanza, con gozo, alabados al Señor, Sí, Señor. y afirmarnos en el Señor, y hoy día medianamente ser, cierto, hombres o mujeres que ya tenemos, cierto,
podríamos decir, una cabalidad, un discernimiento, una templanza en nuestra vida. Así es, Señor. Por eso dice que llega a su obra perfecta. Cuando la prueba que produce paciencia y luego la paciencia produce en nosotros, ¿cierto? El hombre, es ser hombres y mujeres maduros en la fe. Así es, Señor. Gloria al Señor. La madurez espiritual es muy importante. Amén. Gloria al Señor. Pablo le dice a los suyos, teniendo yo, ¿cierto?, que hablarles de cosas firmes, ¿cierto?, de cosas sólidas, de una vianda sólida, tengo nuevamente que darles leche. E ir a los rudimentos de la fe, al bautismo, ¿cierto?, a la resurrección, y hablarle todas estas cosas que quizás recibimos como primera cosa, pero ahora ya vamos a cosas más profundas. El hombre de Dios, la mujer de Dios, puede entender cosas más profundas, no en el entendimiento, podríamos decir, mental, sino que en la experiencia de vida. Gloria al Señor. La sabiduría no solo no es el entendimiento de la mente, es la experiencia de vida. Porque hay algo que es muy importante que dice verso más abajo. Gloria sea al Señor. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría para entender estas cosas. Amén. Por eso dice el Señor que nosotros, ¿cierto? Como dice la palabra del Señor. Amén. Para que sepáis. Amén. O sea, para que tengamos la sabiduría de entender estas cosas. Como ahora nos está explicando el Señor, quizás, lo que es el proceso de la prueba. Y para esto necesitamos sabiduría, o sea, ver a través de los ojos de Dios. Y entender las cosas a través del entendimiento de Dios. Eso es sabiduría. El hombre puede tener mucho conocimiento, puede ser máster, quizás en muchas filosofías y conocimientos humanos, pero eso no lo hace ser sabio. Le hace tener conocimiento, pero no sabiduría. La sabiduría la da Dios. Y bien lo expresa, ¿cierto?, también Santiago, cuando dice, ¿cierto?, que la sabiduría que nosotros hemos recibido no es la sabiduría del mundo, que es terrenal, animal y diabólica, sino la sabiduría que es de Dios, amén, que es llena de buenos frutos, como dice el Espíritu Santo a través de su palabra. Gloria sea al Señor. Dios bendiga, ¿cierto?, su palabra. Gloria al Señor para siempre. Bueno, no me voy a detener en buscar el pasaje, pero allí está. Entonces, miremos a través de la luz de la palabra del Señor y entendamos, dice, si alguno tiene sabiduría, o sea, no de esa sabiduría, vuelvo a decir, no de esa sabiduría mental, sino de la sabiduría necesaria para el diario vivir, para confrontar y enfrentar las cosas que como seres humanos en el diario vivir tenemos que vivir. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Mire, qué maravilloso. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual os da abundantemente y sin reproche, y será dada. Ahora, cuando yo tengo una necesidad de algo, por supuesto voy al que lo tiene. Y no al que lo tiene escasamente, sino aquel que lo tiene abundantemente. Y que me puede dar. Y en esta vida usted no va a poder ir ni al hombre más inteligente de esta tierra a pedirle sabiduría, siendo que la sabiduría viene de una sola parte. Salomón tenía sabiduría, pero no era de él. Se la había dado Dios. Amén. Los hombres de Dios tienen sabiduría, pero vienen de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos confronta en esta mañana y nos dice, bueno, vamos a la fuente de la sabiduría. Gloria sea al Señor. La carta del apóstol Pablo a los romanos, en la que estábamos hace poquito, nos hace ver algunas de estas bendiciones. Romanos, a ver, déjeme recordarme, Romanos 16. Aquí está. Amén. Al final de la carta de Romanos. Amén. Dice la palabra del Señor en el verso 27. Al único y sabio Dios. ¿Quién es el único y sabio Dios? No hay otro. Amén. Nuestro Dios. Amén. Sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así que al único y sabio Dios, al que es dueño de la sabiduría, al que tiene la sabiduría perfecta,
al único que es sabio. Por eso dice que, hermano, la palabra de Dios dice que lo necio de Dios es más sabio que todos los hombres. Vale decir, Dios no tiene nada de necio. En Él no hay ningún tipo de necesidad. Es el único y sabio Dios. Amén. En el cual nosotros podemos acudir y tenemos la bendición, ¿cierto?, de encontrar allí la sabiduría que a nosotros nos falta. La palabra del Señor también lo dice, esto en el Colosenses, por ejemplo, aquí en el capítulo 2, si no me equivoco, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. A ver, leamos. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Amén. Del entendimiento espiritual, por supuesto. De pleno entendimiento. A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. ¿En quién? En Cristo, vale decir. ¿En quién? Amén. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Aleluya. Gloria sea al Señor. O sea, que a través de mi Dios, amén, a través de Cristo, que es Dios nuestro, está escondido todo el tesoro de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Amén. ¿Tiene alguno falta de sabiduría para entender estos procesos? Pídale a Dios. Señor, ayúdame a entender. Dame sabiduría, Señor, para pasar por este proceso. Hazme, Señor, saber qué debo hacer, cómo debo hacerlo, Señor. ¿Qué debo decir? ¿Debo callar? ¿Debo hablar? Señor, ¿me debo quedar quieto? ¿Algo? Señor, dame sabiduría para entender, para comprender cómo debo, Señor, de pasar por este proceso. Gloria sea al Señor. Y no olvidemos el verso 2. Hermanos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba producirá en vosotros paciencia, madurez. Y si alguno tiene falta de sabiduría para entender estas cosas, para pasar por este proceso, pídale a Dios. Él es el dueño de la sabiduría. Amén. A Cristo, que tiene escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento espiritual. No olvídese que la palabra de Dios dice que el pueblo pecó por falta de conocimiento. Y muchos, hermanos, hierran, caen por falta de conocimiento. Hebreos dice que algunos ya habían dejado de congregarse. ¿Por qué? Porque estaban desanimados. Por la prueba. Gloria al Señor. Ahora no olvidemos el proceso que está viviendo, por el cual está escribiendo Santiago por la inspiración de Dios. Proceso que no solo vivió Santiago en su época, sino que hemos vivido nuestras generaciones hasta el día de hoy. Gloria al Señor. Amén. Y que es necesario que también la iglesia tenga que ser probada. Hoy día estamos siendo probados. Gloria a Dios. Hay muchos siervos del Señor que hoy día, ¿cierto?, están pasando por duros procesos. Pastores que hemos pasado en nuestra familia el proceso del coronavirus, el proceso, ¿cierto?, de esta pandemia. Gloria a Dios. Y siendo probados. Pero en medio de la prueba Dios nos dará gozo, paciencia, madurez espiritual. No ha habido otra generación como esta. Ninguna otra generación ha tenido que vivir lo que nosotros estamos viviendo dentro del Evangelio hoy día como ministros y como siervos del Señor y como hermanos en Cristo. Es algo inédito. No tenemos nosotros la experiencia el día de ayer de nadie. Pero tenemos al que es dueño de la sabiduría y del conocimiento a nuestro lado, para que así como los antiguos tuvieron que pasar por sus procesos, nosotros pasaremos los nuestros y veremos la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Así que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual a todos dará abundantemente, sin reproche. Te he dado mucho ya. ¿Para qué me sigues pidiendo? No, el Señor dará abundantemente. Medida rasa y abundante, sobreabundante, porque Dios se complace cuando el hombre le pide sabiduría. Dios se complació mucho cuando Salomón pidió sabiduría para gobernar el pueblo. Y cuando usted le dice, Señor, dame sabiduría para gobernar, ¿cierto? Para que, Señor, mi vida sea gobernada por ti, para hacer las cosas que en tu voluntad están, la sabiduría de poder hacer tu voluntad, Señor, Dios se agrada y nos da abundantemente. Amén. Gloria sea al Señor.
Terminando el verso 6 diciendo las siguientes expresiones: pero pida con fe. Amén. Pida con fe. Porque nada que pidamos nosotros, si no viene, ¿cierto?, mezclado con fe, vamos a poder recibir algo. O sea, cuando usted está en el proceso de la prueba, de hallarse en diversas pruebas, y dice: Señor, dame sabiduría para entender estas cosas, el Espíritu Santo nos hace una recomendación. Dice: pida con fe. Porque si está pidiendo muchas veces porque me escuchó a mí y dice: a lo mejor voy a intentarlo, no va a resultar eso. No se va a agradar Dios. Lo importante es que usted crea la palabra, crea en lo que Dios le está hablando y pida con fe. Pidamos con fe. Amén. Por eso dice: pero pida con fe, no dudando nada, no poniendo en tela de juicio nada, no dudando nada. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, Señor. Amén. Hágase tu voluntad. Dios me ha dado la sabiduría para entender, la paciencia para esperar, ¿cierto? Ha producido en mí eso, ¿cierto? El que hoy día, como hombre o mujer de Dios, pueda ser, ¿cierto?, más maduro, más entendido. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, el que está siempre dudando, gloria al Señor, ¿cierto? Siempre está ahí, que se levanta, que cae, que se levanta. Gloria al Señor, siempre dudando una cosa, la otra. Cualquier sismo, cualquier temblorcito lo tira a tierra. Gloria a Dios. Tenga el Señor misericordia. Dice la palabra del Señor: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Todos hemos ido a la playa, hemos visto cómo las olas crecen y decrecen, producto del viento que está dentro, ¿cierto?, de alta mar, y eso hace que las olas se muevan. Bueno, las mareas dependen, por supuesto, de la luna. Gloria sea al Señor. Pero las olas especialmente se mueven por causa del viento. Y usted ve que el viento las tira para allá, para acá, suben, bajan. No podemos estar así en nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. No podemos ser hermanos inconstantes. Que estamos constantes, llenos de fervor, llenos de gozo, y luego se nos enfermó la vaca y dejamos de servirle al Señor. Dios nos bendiga, ¿no? Pidamos con fe. La fe es un motor de nuestra vida espiritual, como lo es el amor. La fe. Tengamos la fe para pedir con confianza, no dudando: Señor, ayúdame, dame sabiduría para entender estas cosas, para hacer tu voluntad. Señor, es necesario, y gracias por la prueba. ¿Usted ha dado gracias por la prueba? Quizás después del proceso hemos orado y decimos: Señor, gracias por esta prueba que sobrevino, y que gracias a ti, Señor, pudimos sobrellevarla. Gloria sea al Señor. Yo podría contarle muchas experiencias, porque también he pasado por algunos procesos de prueba, pero el Señor, en su amor y en su misericordia, siempre me ha ayudado y ha bendecido mi vida, no siendo nada, por supuesto, solo por misericordia. Gloria sea al Señor. Así que también, y no tengo la menor duda, que el Señor lo hará con usted. Gloria a Dios para siempre. Pasando por muchas adversidades, por procesos muy difíciles, quizás en mi pasado, en mi presente, pero allí el Señor siempre, a través de su amor, de su gracia, produciendo, ¿cierto?, en mí lo que tiene que ser esta obra completa. Si el Señor no deja las cosas a medias, no es como nosotros, que de repente nos aburrimos y dejamos las cosas botadas a medias. No, el Señor hace su obra completa. Gloria sea al Señor. El que inició en nosotros la obra, la terminará. Así que ayúdenos el Señor, bendíganos el Señor, bendiga estas hermosas enseñanzas en las que estamos entrando dentro de esta escuela dominical, y este proceso que por misericordia nos está haciendo entender de a poquito el Señor en nuestra vida espiritual. Así que, hermano, cuando de repente
por allí, ¿cierto?, venga alguien y le diga, ¿y cómo está, hermano? Ay, aquí estoy probado, pues, hermano, y aquí el Señor que no tiene de mí misericordia, no se acuerda que yo le sirvo. No. ¿Cómo está, hermano? Gozoso en la prueba, pasando esta prueba con gozo, con la esperanza de que el Señor en su momento va a mostrar su gloria y vamos a poder pasar y vamos a ver la gloria de Dios, porque de todo proceso de prueba siempre habrá una bendición. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Lo invito en el nombre del Señor a poder orar junto conmigo y dar gracias al Señor por este mensaje o esta enseñanza de escuela dominical, esta plantilla solamente. Amén. Yo sé que Dios le dará mucho más a usted. Usted podrá meditar en esta palabra y sacará mucho más todavía de lo que ya el Señor por misericordia me ha dado a mí. Amado Dios, le damos las gracias y rogamos humildemente, Señor, que usted pueda bendecir esta su palabra en nuestros corazones y permitir, Señor, que ella pueda también ser motivo de bendición para nuestra vida. Le ruego humildemente que sea usted glorificándose, manifestándose en grande manera en nuestras vidas y llenándonos, Señor, de la gracia, de la sabiduría, del entendimiento, de la madurez espiritual que necesitamos, Señor. Ayúdenos a que el gozo de su espíritu sea, Señor, dando, Señor, a nuestra vida, Padre Santo, Señor, la templanza, Señor, dándonos, Señor, la fortaleza que necesitamos como hombres de Dios, como mujeres de Dios. Hoy día, en iglesia, Señor, está pasando por este proceso de pandemia, Señor, mundial, Señor, donde todo el orbe de este mundo, Señor, está pasando por procesos, Dios mío, difíciles, mayormente también en aquellos, Señor, que también, Padre Santo, ven afectados, Señor, también sus entradas económicas y todo esto que está pasando. Yo te pido humildemente, Señor, que en medio de este proceso de prueba, usted produzca gozo y regocijo en nuestros corazones, sabiendo que todas las cosas están en las manos y en el control de nuestro Dios. Gracias, Señor, por su palabra y su enseñanza, rogando estas bondades todas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Añada el Espíritu Santo una gran bendición. Un saludo cariñoso también para todos aquellos que han podido compartir con nosotros, ¿cierto? Nuestra hermana Janet, que nos ha estado viendo. Un saludo. Que el Señor le bendiga grandemente, mi pastor, por entregarnos su hermosa palabra. Por supuesto, nuestra amada pastora, nuestro hermano David Muñoz, nuestro hermano Juan Núñez, de los cuales también les saludo cariñosamente, nuestra hermana Ángela, nuestro hermano Isaac, ¿cierto? Que el Señor les bendiga a todos en grande manera. Un saludo también para Elizabeth, ¿cierto? Mi cuñada, para nuestra hermana Rosario Yantén, para la hermana Marlene Concha, un saludo cariñoso hacia Calera, ¿cierto? Nuestra hermana Francesca. El Señor les bendiga a todos en grande manera y permita el Señor que su palabra haya sido motivo de grande bendición. Así que, mi hermano, mi hermana, ¿está pasando por una prueba? Haya gozo en su corazón. Amén. De que de esta prueba va a salir. Y va a salir fortalecida, bendecida o bendecido. Que Amén. El Señor nos bendiga. Vamos a rogar la bendición. Amado Dios, le damos las gracias, Señor, por esta escuela dominical, por su palabra y por la dirección que su Espíritu Santo nos ha dado en ella. Ruego humildemente que bendiga y guarde a todos nuestros hermanos, nuestras vidas, nuestros hogares, que estamos pasando por algún proceso de prueba, nos ayude a pasar esta prueba con gozo. Ayúdenos, Señor, guíenos. Sabemos que es necesaria la prueba en la vida del cristiano, pero también sabemos que después de la prueba viene la bendición. Amado Dios, ahora rogamos que nos acompañe, nos bendiga, haya un hermoso culto en todas las iglesias a la tarde, Señor, invitando a todos mis hermanos a las 7 de la tarde a poder conectarse y ser parte del culto de esta tarde. Hoy día, Señor, para poder, Dios mío, alabar y bendecir su nombre. Todo lo rogamos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. No podemos dejarle de dar la gloria al Señor. Un saludo cariñoso para todos, que Dios los bendiga y si es la voluntad del Señor, nos estaremos viendo a la tarde. Amén. Amén. Nos vemos.